Muy buenos días, tengan todos ustedes, reciban una bendición extraordinaria desde este bello lugar, Villanueva, Guatemala, para el mundo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, gracias por ser parte de la familia de Fuente de Vida Eterna, gracias porque yo sé que estas palabras, este consejo ayudará a su vida y todo lo que usted se proponga, todo lo que usted haga, será bendecido. Amén y amén. El tema de hoy está basado en el pasaje de Romanos 13:2 y el tema se llama la fuente de la autoridad. El pasaje de Romanos 13:2 dice: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Es curioso, pero muchas veces nosotros, creería yo, que malentendemos el término autoridad. La autoridad no es algo, fíjese bien, que usted va a venir y la va a usar a su sabor y antojo. No, el concepto de autoridad bíblica es darte poder para hacer las cosas que a Dios le agradan. Dios nunca se va a agradar de que con el poder y la autoridad que Él te dio, tú te enseñorees de tu prójimo. Es más, la misma palabra de Dios dice que uno de los mandamientos que el Señor nos habló a nosotros y que quedó establecido, cuando le preguntaron que si solo daba el primer mandamiento, Él dijo, hay otro que es semejante al primero. Y ese otro mandamiento es la clave para ejercer la autoridad. Ese mandamiento dice, y esto es lo interesante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted o yo nos amamos, es probable, en buena medida, que usted y yo no solo amemos al que está próximo a nosotros, sino que cuando tengamos autoridad delegada de parte de Dios, la vamos a saber usar. Por eso dice acá, por consiguiente. Por eso cuando usted ejerza la autoridad, primero la tiene que hacer sentir. La autoridad no se ejerce al principio, se hace sentir. Por ejemplo, cuando usted va a corregir a su hijo, ¿no acaso le habla primero y después lo corrige? Bueno, con sus palabras usted hace sentir la autoridad. Si a pesar de que se sintió su autoridad y la persona no se corrigió, entonces sí ejerza la autoridad. Y es aquí donde muchos de nosotros nos confundimos o nos aplicamos. O nos confundimos o nos perdemos. Y le voy a decir por qué. Porque cuando estamos tratando de ver una situación, primero empezamos por el final, ejerciendo la autoridad, cuando lo que debemos de hacer es que se sienta. Voy a recordar un pasaje que ya vimos el domingo pasado, y es el de Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21. Dice que Jesús llegó a una sinagoga, una iglesia, y empezó a tener una lectura. Y dos de los que estaban ahí, porque antes no habían Biblias como hay hoy todos tenemos Biblias, tenemos hasta diferentes versiones, pero antes, y esto es lo interesante, antes
solo había una, y la leía el rabino o al que invitaban, pero ponían 2 testigos, 2 que conocían la Biblia, para que dieran testimonio de lo que estaban leyendo, era lo correcto, que no se estaban inventando nada. Entonces invitan a Jesús, lo sientan en medio, él está leyendo y uno de esos 2 testigos empieza a dar gritos: ¡Wow! ¡Ah! Sé quién eres el santo de Dios, has venido a atormentar. Usted ya sabe cómo son de los demonios, ¿va? De querer robarse el espectáculo. Entonces Jesús viene y le manda a callar. La gente empieza a preguntarse y dice: ¿qué autoridad es esta? Que los demonios le obedecen. ¿Qué nueva enseñanza? ¿Qué doctrina? Veamos el pasaje. Jesús, cuando empieza a leer la Biblia o el rollo del profeta Isaías, porque ese era el que estaba leyendo, el endemoniado se manifestó. Cuando usted va a usar la autoridad, primero use la palabra de Dios, que es la autoridad que se hace sentir. Hable cuando usted le quiere corregir a alguien o usted le quiere llamar la atención, dígale: mira, sentémonos, miremos qué es lo que dice la fuente. Por eso el tema de hoy se llama la fuente de la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? Pues de la palabra. ¿Y la palabra de dónde viene? De Dios. Entonces, cuando usted quiera mediar con alguien o quiere que entren en razón, cite la palabra. La palabra de Dios, oiga esto, se va a hacer sentir. Si la palabra, después de hacerse sentir, va a manifestar, porque en este caso del pasaje que le estoy leyendo de Marcos 1:21, dice que el endemoniado, que tenía 18 años de estar ahí, o sea, él no tenía problemas, otros llegaban, leían, pero no tenían la autoridad que tenía Cristo o que tiene Cristo. Entonces se manifestó. Entonces, como se manifestó, Jesucristo el Señor ejerció la palabra y le dijo: cállate y sal de él. Quiere decir que la mejor fuente de autoridad a la que usted puede tener acceso hoy en día es su Biblia, es la palabra de Dios. Por eso Isaías 55, verso 11 dice: así será mi palabra, que una vez salida de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber hecho lo que establecí con ella. Mira lo interesante. Quiere decir que cuando usted habla de la Biblia, la palabra de Dios, lo primero que va a suceder es que esa palabra se va a hacer sentir. Y si hay algún demonio por ahí, ¿aló?, que anteriormente pasó desapercibido, se va a manifestar. Por ejemplo, usted viene y quiere corregir a su hijo o a su hija, a su tío, a su primo, a su hermano. No venga y empiece a acusarlo. Lea la Biblia, dígale: mira, ¿te parece correcto que lo que estás haciendo así es? Miremos que no, pero es que, espera, no me des argumentos. Veamos qué es lo que dice la palabra. Y recuerde la palabra que usted ha leído. Traiga a ese momento la palabra que usted necesita para que ayude a resolver el conflicto. Y obviamente, si no hay ningún demonio cerca o que esté interfiriendo,
La persona se va a sujetar a lo que dice la palabra, pero como primero empieza por el sentir, ¿va? Se va a hacer sentir. Y dice, mira, vos tenés razón. Fíjate que no me había puesto a pensar, tenés toda la razón, la Biblia tiene la razón. Y ahí se acabó el conflicto. Pero si empieza, sí, es que ustedes no me entienden. Ahí hay un inquilino adentro. Y saber cuánto tiempo lleva y no está pagando ni luz, ni teléfono. Fíjese cómo le respondió el demonio allí en Marcos 1:21 a Jesús. Sé quién eres, ¿por qué has venido a atormentarnos? ¡Ah! ¿Sí? Entonces, la fuente de toda autoridad es Dios y la encontramos en la palabra. Entonces, cuando usted lee la palabra, usted hace sentir. Y si el demonio se está ahí, se va a manifestar. Entonces sí ejerce la autoridad y échelo fuera. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Sí está aquí? Dice, la responsabilidad de aquellos con autoridad deben de reconocer que la autoridad no emana de ellos, sino de Dios. Por eso cuando usted hable con alguien, no le diga, ahí te vas a dar cuenta que yo tengo la razón, porque ahí empeoró el conflicto. El hombre por naturaleza es mentiroso o engañador. Y cuando digo hombre, incluyo a la mujer también. No se me agache, ¿sí? Me estoy dando a entender. Pero la Biblia es veraz. Por eso hay un pasaje que dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, dice. Entonces, siempre que queremos resolver un conflicto, vayamos a la fuente de la autoridad. Veamos qué es lo que nos dice la Biblia de cómo debo de actuar yo y debe de actuar usted. Debemos de actuar como siervos. Siervos quiere decir servidores, no como enseñoreadores sobre las personas. Fíjese qué interesante. Si usted es padre de familia y quiere ejercer autoridad sobre su familia, primero que la sientan, que vean que usted es un siervo, que usted le sirve a Dios, que usted se sujeta a Dios, que usted se sujeta a la palabra. Y cuando ellos vean ese testimonio, van a decir, no, mi papá, mi mamá, de veras, y aquí el que anda mal soy yo, ¿verdad? Pero si su papá anda candil de la calle, oscuridad de su casa, 7 suelas, un camino, a ver, ayúdeme. Y encima quiere gobernar, encima quiere ejercer autoridad, los hijos lo van a ver. ¿Y usted qué dice? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me habla? Si mire ustedes A, B, C, D, E y le leen el diccionario entero. Usted no va a poder, porque usted está tratando de ejercer la autoridad cuando lo primero que debemos de hacer es hacerla sentir. Fíjese qué curioso. Hace un tiempo atrás, alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿le puedo hablar? Sí. Fíjese que hay un problema ahí entre 2 hermanitos, me dijo, y yo ya intenté y no se puede, y están dispuestos a ir a donde sea para que ese conflicto se resuelva. Y el conflicto era de, no hay por cuña que apriete a 2 hermanos servidores, que el dinero va, sí, yo confié, me engañó, me pidió dinero, que no sé qué, y bueno, usted ya se imagina. Le dije, déjame, yo voy a orar, le dije, y los voy a citar
Pasaron 15 días y me encontré al hermano y le dije: hermano, ¿qué pasó con tus servidores? Fíjese, hermano, que gracias porque usted lo citó, ya se arregló todo. Y yo le dije: te voy a contar el milagro, le dije. No debería, pero te lo voy a contar. La verdad es que no lo cité. Le dije: ¿qué? Me dijo: entonces, ¿cómo se arregló? Se arregló aquí. Dígale que está a su lado: usted tiene dos testigos, dígale. La rodilla izquierda y la rodilla derecha, para hacer sentir la fuente de la autoridad de Dios. Porque es muy fácil acusar, es muy fácil señalar. Pero cuando usted va a la fuente de la autoridad, que es Dios mismo, usted no se está enseñoreando. Usted se considera igual al otro, porque en lo que tú juzgas al otro te puedes estar juzgando a ti mismo y ni cuenta te das. Entonces, para evitar que me juzguen, mejor doblo rodillas y le digo: Señor, mira este conflicto, ¿cómo lo arreglamos? O mejor dicho, arréglalo tú, porque si yo abro mi preciosa y hermosa boquita, no vaya a ser que me salgan un par de palabras que en vez de arreglar esto, lo arruinen. ¿Aló? Y como dice mi esposita, calladitos nos vemos más bonitos. ¿Verdad? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que lo único que tengo es una autoridad delegada y no puedo ni debo abusar de ella, entonces la empiezo, óigame bien, a hacer sentir primero, porque me doy cuenta que soy siervo, servidor, no capataz. Pastor, pero ¿y si alguien? Claro, usted puede ejercer su autoridad al final, porque la misma Biblia le autoriza que si cuando se toca la fuente de la autoridad, que es la palabra, y la gente en vez de reaccionar favorablemente, reacciona violentamente, ahí hay un espíritu, ahí hay un demonio. Y necesitamos echarlo fuera para que la persona quede libre. Ahí sí tenemos que ejercer la autoridad. Y si tenemos que separar a alguien del cargo, lo tenemos que hacer. O sea que la corrección no va a creer usted que se evita, no. Jesús echó fuera el demonio. Después la persona quedó en su sano juicio. Acuérdense que hablé el día miércoles de los 3 niveles de autoridad: los ángeles, los satanes y los demonios. Los ángeles, hasta donde yo sé, no pueden poseer cuerpos. Los satanes no pueden entrar, ellos siempre están afuera y son examinadores. Ellos te resisten, ellos se oponen a que tú alcances lo que has pedido en oración. Lea Job capítulo 1. Y los demonios, pues, eso sí se meten. Y cuando usted habla la Biblia, se manifiesta como que dice: ya vino el que andaba ausente y aquí no consiente nada, así como dice aquel coro del hermanito Chente. ¿Me explico? Pero ellos se manifiestan para que usted ejerza autoridad. Ahí sí hay que ejercer, hay que echarlos fuera. Amén. Veamos qué es lo que dice Mateo 20, 25, 28. Verso 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. ¿Aló? Curioso. Pero ayer en la tarde, tarde-noche, con el seminario que tuvimos para servidores, usted se dio cuenta que usted estuvo sentadito como servidor en la silla. Y los que le servimos el manjar celestial fuimos los pastores.
Nosotros les predicamos y nosotros les enseñamos. Entonces, si nosotros pretendemos estar en un nivel alto, tenemos que servir. Y cada vez que alguien ministra la alabanza, está en el coro o está en el diaconado, ¿le está sirviendo a usted? O el que predica la palabra, ¿le está sirviendo a usted? El problema es que a veces vemos como que el que está predicando es mayor que nosotros. Y no es cierto. Según lo que dice Jesús, dice, será el servidor. Yo aquí le estoy sirviendo a usted. 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será servidor vuestro. 27. El que quiera entre vosotros ser el primero, debe ser vuestro siervo. La palabra siervo no es esclavo, dice servicio. 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Cada vez que nosotros los pastores le damos un consejo a usted, le estamos sirviendo. Cada vez que alguien lo cita y le dice, mire, quiero hablarles, quiero decirle, le está sirviendo. Veamos otra cita porque esto se pone interesante. Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 4. Habla este pasaje de la escena cuando Jesús está terminando de cenar y le va a lavar los pies a sus discípulos. Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y al secárselos con la toalla que tenía ceñida, entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Verso 7. Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pero le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Hay otra versión que lo traduce, y vosotros habéis sido lavados por las palabras que yo os he hablado. Entonces, mire lo interesante. Quiere decir que cuando usted le sirve a otros, usted está haciendo sentir su autoridad. Otra vez. Cuando usted le sirve a otros, usted está haciendo sentir su autoridad. Cuando la madre o la esposa sirve el alimento en la casa, está haciendo sentir su autoridad. Cuando arregla la ropa y pone en orden la casa, está haciendo sentir su autoridad. Ah, no, ahí viene mi mamá que me lo... No, está haciendo sentir su autoridad. Pero cuando ella viene y dice, ¿quién dejó tirada esta toalla cuando salió del baño? Empezó a ejercerla. ¿Sí está aquí? ¿Sí conoce usted alguno de los que entra al baño y deja un tiradero? Deja el caminito hasta regresar a la cueva, hacia el cuarto. Entonces la madre también tiene autoridad en su casa. Y cuando algo no está en su lugar, ejerce la autoridad, preguntando, dando órdenes y diciendo. ¿Sí me está entendiendo? Segundo punto. Su autoridad se debe de usar para el beneficio de todos, no solo para el beneficio propio. ¿Será que la madre, cuando pide que ordenen la casa, lo está haciendo para el bien de todos? ¿Qué pasaría si la madre se hace como la que no mira y los platos de la cocina se van acumulando?
Ah, no, si parece mi mamá que los lave ella. Claro, ella los lavó. Pero ¿no sería posible que usted colaborara también? ¿Aló? Es que mi mamá hizo la cama en la mañana. Claro, usted llegó al mediodía, después del colegio, después de la escuela, desarregló la cama y su mamá pasó por ahí y le dijo, hijo, hija, arregle la cama. Y usted dice, ¿para qué si ya me voy a acostar? Sí, pero todavía faltan 4 horas para que se acueste. Entonces la madre primero hace sentir su autoridad al decirle, arréglelo. Pero cuando usted no quiere hacer caso, tiene que ejercer la autoridad. ¿Sí está aquí? Por eso es que mucha gente hoy en día no entiende la autoridad. Y en este segundo aspecto, dice, su autoridad se debe de usar para beneficio de los demás. Si usted sabe y usted cogió una silla y la dejó allá afuera, llevando sol, agua, y usted fue el que la sacó de aquí y la puso en el patio, lo justo es que usted la vuelva a entrar. Pero si usted la dejó afuera, sí, hay que vean, que miren, inconscientemente usted dañó a alguien más que iba a usar esa silla. Por eso, dice que la autoridad que usted debe usar primero para ayudar a los demás, instruyéndoles, enseñándoles, hablándoles, diciéndoles. Porque la Biblia dice, recuerden, lo que el hombre siembra, cosecha. No erremos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Amén. Tercer principio. ¿Cuáles deberían de ser los límites de la autoridad? ¿Cuáles? ¿Hasta dónde yo puedo usar la autoridad? ¿En qué momento, como dijo alguien, siento que se le pasó la mano? Perdone, yo no soy quien, pero siento que el castigo fue injusto. He oído que otras personas dicen, no hombre, si con ese no se puede razonar, es el infierno le sale por la boca. Y si usted le pregunta al que se supone que le sale el infierno por la boca, no, yo soy un hombre de autoridad y yo le ejerzo cuando quiero, como quiero, puro gauchito. Para los que están en el extranjero y no entienden el término gauchito, es un sistema de venta de comidas de carretas que se venden en la calle. Y lo que ellos están tratando de decir, puro gauchito, es que a usted le dan ese choripán o ese pan con carne como quiera, donde quiera y como sea. Entonces, cuando yo uso el término gauchito, a eso me estoy refiriendo. Amén. Hago la aclaración porque a veces me escriben, me dicen, mire, ¿qué quiere decir con gauchito? ¿Verdad? Entonces, gracias por los que me escriben. ¿Cuál debería ser el límite de la autoridad? A veces es necesario limitar el ejercicio de la autoridad por el bien de todos. Un padre o una madre demasiado autoritativos es carcoma para los hijos. Y vosotros padres, dice la Biblia, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué pasa con aquellos padres que todo lo quieren resolver con chicote? No, si ahorita, venga para acá. Que no llore porque no lo he tocado, pero ahorita sí lo voy a tocar. Y ahorita grite lo que quiere. No, si yo no estoy diciendo que la vara sea mala. Es más, la misma Biblia dice en el libro de Proverbios que la vara es para la espalda del necio. Pero antes de entrarle a la vara, entrémosle con la palabra. Venga para acá, siéntese, mire lo que dice la Biblia. ¿Qué piensa usted de eso? Si aún con eso, con la palabra que usted está tratando de que se haga sentir la autoridad de Dios, porque Él es la fuente de todo, ¿verdad?
No quiere, entonces sí, éntrele con ganas, hermano. Sí, porque ahí hay un demonio y hay que sacarlo. Ahora mire lo interesante. Se da cuenta que usted y yo corregimos a nuestros hijos en la espalda, ¿verdad? Y sabe que en la espalda está la justicia. Entonces, cuando usted golpea con vara o con cincho a su hijo o a su hija, lo que está tratando de restablecer es la justicia, porque el espíritu rebelde se va a la espalda. El espíritu necio se va a la espalda. Entonces, ahí es donde tenemos que corregirlo. Claro, se va a manifestar llorando, ¿verdad? Pero a veces es necesario. Yo recuerdo que la última vez que mi querido padre me pegó tenía 13 años. Y me dijo, es la última vez que te pego. Me dijo, ya no te voy a pegar, ya estás grande. Ya entendés, me dijo. Y yo dije, gracias a Dios que ya no me va a pegar. Pero me recuerdo que un par de meses después yo cometí una falta. Se sentó y me dijo, ¿por qué insistís? ¿Por qué lo haces? Ya te hablé. Yo no te voy a corregir, te van a corregir los que viven allá afuera. Me dijo. Y el mejor tata es el mundo, me dijo. Yo soy tu tata, me dijo. Con esas palabras, yo soy tu tata. Mi corrección es en amor, me dijo. Pero los de allá afuera te van a corregir sin misericordia. Vos elegís, me dijo, se levantó y se fue. Y yo me quedé así. Las chicoteadas que me dio en el pasado se me olvidaron. Las palabras que él me habló no se me han olvidado. Por eso no tenga temor de corregir a sus hijos. Hágalo con palabras primero. Cite la Biblia. Dígale, mira lo que dice aquí. ¿Qué piensas? Ahora, si insiste y se pone, como dicen por ahí, brincos de gallo giro. ¿Usted ha visto los gallitos giros que algo así? Entonces sí, éntrele con ferma. Y ya para terminar, la Biblia, que es la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios, es la fuente máxima de toda autoridad. Ahí va a encontrar usted todo lo que usted necesita saber para vivir sobre la faz de la tierra. El problema es que solo la buscamos hasta que tenemos el problema. ¿Por qué un técnico en lavadoras o en estufas, cuando usted lo llama y le dice, me está fallando, él la mueve, la destapa y rapidito detecta que tiene? Porque él leyó el manual de instrucciones de su estufa, de su lavadora, de su refri. Él así da. Dice, hay que cambiarle un chip, hay que cambiarle una tarjeta, hay que cambiarle un integrado. Y solo llega tas, y le dice, es tanto. ¿Sí o no? Por eso se llama técnico. O usted se le arruina su carro, usted solo sabe que le entra gasolina, agua y aceite y ya. Pero cuando a usted el carro le falla, lo lleva donde el mecánico, que es un técnico, lo mira, le dice, ya sé qué tiene. Hay que hacerle esto y esto. Y había que cambiarle candelas, ¿ves? Había que cambiarle filtros. No sabía. ¿Sí está aquí? Y ellos lo aprendieron porque leyeron el manual del carro. La Biblia es un manual, el mío. Cuando Dios lo creó a usted y me creó a mí, dijo, aquí está el manual de instrucciones. Tiene 66 libros. Léanlo.
Háganse servicio menor, servicio mayor y repárense. Y si de alguno de ustedes anda como que es pocillo de loco, así golpeado por todos lados. ¿Sí ha visto los pocillos de loco? ¿Va? Bueno, denle un aplauso al Señor. Lean la Biblia. Si hoy en día el mundo está sufriendo es porque no está leyendo su manual de instrucciones. Es la Biblia. Ahí está la fuente de toda autoridad. Hágase un servicio menor. Los carros normalmente el servicio menor es cada 2,000 o 3,000 kilómetros. El servicio mayor es de 20,000 kilómetros para adelante, dependiendo. ¿Cuál es el servicio menor? Bueno, cada cierto tiempo enciérrese y hágale un servicio menor a su cuerpo. Lea la Biblia, haga un ayuno, haga oración. La Biblia dice que usted y yo debemos de tener un servicio menor cada 7 días, los días de descanso, de reposo, que puede ser un lunes, que puede ser un miércoles, que puede ser un jueves. Yo no sé qué día descansa usted porque ahora, antes se hacían los sábados, pero hoy la gente trabaja sábados y domingos. Pero el día que le da descanso es para que usted se haga el servicio menor. Agarre la Biblia y diga usted, bueno, me voy a cambiar los pensamientos primero. Voy a agarrar los pensamientos de Dios y los voy a poner aquí. Ese es un servicio menor. Ya un servicio mayor es cuando usted dice, no, me voy a meter unos 5 o 6 días en ayuno y oración y voy a buscar al Señor, voy a pedir permiso o estoy de vacaciones y lo voy a hacer. Y usted sale de ahí, mire, sí, así, cañonudo. ¿No está aquí? Pero la clave es, y esto es lo interesante, que usted reconozca que la Biblia es la fuente de la autoridad de Dios. Así como Dios le delegó autoridad a usted, así Dios le delegó autoridad a su palabra. Y recuerde, el libro de Isaías es clave. 55, verso 11. Así será mi palabra, que una vez salida de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber establecido lo que yo pretendo con ella. Entonces, cuando usted agarra un pasaje de la Biblia, pensemos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Le voy a dar una clave de autoridad que yo he descubierto en la Biblia. Usted agarra el Salmo 23 y se para y lo lee. Y dice, quiero que oiga toda la creación. Quiero que oiga. Eso incluye ángeles, demonios y espíritus raros. Quiero que oiga toda la creación. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque esta palabra se cumple hoy. Agarremos el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces usted se para y dice, quiero que oigan todos los seres creados, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Así que si a alguno de ustedes se le ha ocurrido quererme atacar a mí o a mi casa, recuerden, se van a enfrentar con las alas del Altísimo y con la sombra del Omnipotente. Y usted recuerde que la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Amén. Por lo tanto, usted tiene que comprender
que la palabra de Dios es la que le da servicio a usted. ¿Tiene problemas? ¿Tiene angustias? ¿Tiene miedos? La fuente de la autoridad para echar fuera miedos, temores, angustias, cualquier cosa está en la Biblia. Hoy usted y yo estamos mejor preparados que mucha gente hace más de 100 años. Porque conseguir una Biblia impresa hace 100 años costaba un dolor de cabeza. Y hoy hasta en su teléfono tiene usted varias versiones. Tómese un tiempo para extraer parte de esa autoridad que está en la Biblia, porque Dios y la Biblia son la fuente de la autoridad que lo habilitan y lo capacitan. Pero también lo limpian y lo sanan. ¿Amén? ¿Se gozó hoy? Pues dele palmas al que vive con todo.